amigas y amigos. Muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible para que lo vean, para que lo escuchen todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. A las 17 horas exactamente de los sábados aparece, se sube, está disponible este programa en el canal de YouTube, valga la redundancia, de José Manuel Villalpando. Canal, y siempre lo digo, canal en el que ustedes pueden encontrar más de 500,000 de programas anteriores y que además pueden visitar en el momento, en el día, a la hora, cuando quieran, como puedan, a la hora que gusten, cuando ustedes manden, el canal siempre está ahí y más de 500,000 de programas, eso sí, el que corresponde a cada semana, aparece exactamente los sábados a las 5 de la tarde, como hoy es el caso. Por supuesto, les reitero, porque siempre lo hago, que este programa, que este canal, no tiene ningún fin utilitario, ni económico, ni está monetizado, ni recibe donaciones, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia. Eso sí, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia o en los comentarios que permite este mismo canal. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Porque les platico que hace unos días tuve la honrosísima invitación de acudir ante una sociedad, una asociación de médicos mexicanos, quienes me pidieron exponer algún tema histórico que tuviese que ver con la medicina. Y naturalmente tuve que aclararles que evidentemente, pues no tengo muchísimos conocimientos médicos, pero en cambio sí encontré una vertiente que les agradó mucho y que me pidieron que expusiera acerca de la salud y, por supuesto, de la presencia de enfermedades y de médicos a lo largo de 2 siglos de historia mexicana, refiriéndonos específicamente a nuestros gobernantes. De lo que sabemos, por supuesto, porque no tenemos noticia exacta de todos los padecimientos, de todos los males, de las enfermedades que hayan sufrido, pero sin embargo sí tenemos alguna información suficiente como para alimentar, primero en esa ocasión, una conferencia y ahora, por supuesto, platicarles a ustedes mis hallazgos respecto de la salud de aquellos que nos gobernaron, de sus enfermedades, de sus padecimientos, en los casos en los que fue posible, por supuesto, encontrar información. Que no en todos, ha sido una tarea un poco difícil. Claro, la investigué con muchísimo entusiasmo, con mucho gusto, quizás un tanto cuanto de manera superficial para poder abarcar los 200 años, un poquito más de vida independiente de México, pero poder centrarme específicamente en ese punto de sus enfermedades, cómo andaban de salud. En fin, este tema que resultó ser interesante y apasionante, quiero compartirlo con ustedes. Vamos a comenzar por el principio para tratar de ir con cierto ritmo y velocidad, y comenzaré con nuestro primer presidente de México. No es porque haya sido nuestro primer gobernante, ya antes del México independiente, Agustín de Iturbide fue el primero que condujo los destinos de la nación, pero debo decirles que de él no encontré mayor dato acerca de su salud, quizá porque su propia juventud lo hacía más o menos estable, más o menos sano, pero en cambio de Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, sí encontré un dato que yo ya conocía y nada más simplemente lo verifiqué, un dato interesantísimo. Él padecía epilepsia
Ya desde muy joven, Guadalupe Victoria tenía esta enfermedad que lo obligaba de plano, cuando estaba consciente, a postrarse, a tirarse en el suelo y si no, literalmente a caerse, víctima de las convulsiones, de los ataques epilépticos que frecuentemente tenía y que inclusive llegaron hasta el momento en que fue presidente de la República, cuando siempre tenía que estar acompañado de algún ayudante que sabía perfectamente bien, quizás por una indicación de Victoria, quizás porque su cuerpo comenzaba ya a temblar y a convulsionarse, sabía que debería literalmente detenerlo y poco a poco recostarlo en el suelo para que se le pasara el ataque de epilepsia, de convulsiones que tenía. Alguna vez inclusive cuentan que siendo presidente se cayó de un caballo porque fue también objeto de un ataque epiléptico. Y esto de la epilepsia le sucedía, repito, desde muy joven. Tenemos constancia de que en una ocasión, cuando él combatía por la independencia a las órdenes de José María Morelos y Pavón, cuando estaban atacando la ciudad de Oaxaca, en el famoso sitio de Oaxaca, cuando Guadalupe Victoria, precisamente en un arranque de valor, de osadía, es quien logra derrotar a los realistas que defendían la ciudad oaxaqueña. Es cuando aquella famosa escena histórica, bien documentada, de que encontrándose al frente de sus hombres, desenvainó su espada, la arrojó sobre las trincheras enemigas y gritó: «Va mi espada en prenda, voy por ella». Atacó, venció, pero después de eso, quizás por la emoción del momento, por ese febril estado de ánimo de haber triunfado, le sobrevino un ataque epiléptico, cayó al suelo. Morelos fue a verlo, a atenderlo, y cuando se recupera de la epilepsia, se levanta, se incorpora y tuvo una especie de visión providencial que ya hemos platicado en algunas ocasiones, y es cuando le dice a Morelos que desea cambiar su nombre. Él se llamaba Miguel Fernández Félix, y es cuando le dice a Morelos que desea cambiar ese nombre. Morelos le pregunta: ¿y cómo quieres llamarte ahora? Y es cuando anuncia que se va a llamar a partir de entonces Guadalupe Victoria. Y esto sobreviene precisamente inmediatamente después del ataque epiléptico. Así que Victoria padecerá epilepsia, finalmente morirá de eso mismo muchos años después, ya en 1843 en el castillo de Perote, pero siendo presidente de la República sí tuvo en diversas ocasiones ataques de epilepsia. Otro caso interesante, Vicente Guerrero. Sabemos, como ya lo platicamos en algún programa que dedicamos al tema, que él murió fusilado allá en Cuilapan, pero también sabemos que en alguna ocasión, en plena guerra de independencia, sufrió una herida muy grave, víctima de un cañonazo cuya metralla le dio directamente a Vicente Guerrero. En una parte le afectó el brazo, le rompió el codo del lado derecho, y ustedes recordarán que cuando hablábamos precisamente de la muerte de Guerrero, les contaba que se encontró, al momento de exhumar sus restos mortales, la huesa completa del brazo y del antebrazo pegados, porque este metrallazo le había fracturado el codo, que evidentemente, como no había en aquel tiempo, y menos en el campo de batalla, médicos ortopedistas, pues fue imposible que recuperara la articulación, la movilidad del codo, y se le quedó para siempre pegado en un ángulo recto con respecto del brazo y del antebrazo, del cúbito del radio con el húmero. Así se encontró inclusive sus restos mortales, el brazo en esta posición de ángulo recto, pegada en el codo porque se había fracturado, y soldó, pero se quedó atrofiada para siempre su movilidad. Por eso Guerrero, y lo hemos platicado en diversas ocasiones, pues aparece siempre en los cuadros, en las pinturas, con el brazo doblado sobre el pecho,
como si fuera una especie de Napoleón, que era la pose que utilizaba Bonaparte para ser retratado. La verdad es que no podía mover el brazo y tenía que mantenerlo siempre en esta misma posición. Pero algo interesante y que sucedió durante su época de presidente es que un día comenzó a toser, a toser, a toser, casi se ahogaba, y de pronto finalmente logró arrojar por la boca una esquirla de metal, un pedazo de aquella metralla que le había penetrado el cuerpo, que los médicos medio le habían curado, pero por lo visto algún fragmento pequeño de esta metralla que dio de lleno en su cuerpo, se ha de haber quedado en el estómago, lo cosieron y la metralla, el pedazo de metal se quedó ahí para siempre por muchos años, hasta que un buen día por alguna cuestión de esas pues que uno no se explica, comenzó a toser porque se ve que subió, se le estaba atragantando, escupió, tosía y finalmente arrojó esa esquirla de metal. Interesante, ¿eh? Esto sucedió cuando él era presidente de la República. También debo decir que a lo largo del siglo XIX y sobre todo en su primera época, es el momento único en nuestra historia en que tuvimos dos presidentes de la República que además fueron médicos. Sí, tuvimos dos presidentes médicos. Además, estudiaron en la misma universidad en Guadalajara. Además, los dos decidieron dejar la práctica para dedicarse a otras actividades, uno como político, el otro como militar. Pero además pertenecían a bandos contrarios, a partidos opuestos enemigos, y entre ellos, al parecer, se odiaban cordialmente a pesar de que fueron compañeros en la universidad. Médicos los dos. Me refiero a Anastasio Bustamante y a Valentín Gómez Farías. Sí, los dos fueron médicos. Pero Bustamante prefirió dedicarse a la milicia, ser oficial del ejército, a las órdenes, entonces del ejército virreinal de Félix María Calleja, de quien era muy amigo, y después seguiría en esta carrera meteórica en las Fuerzas Armadas hasta llegar a general de división y presidente de la República. Y su contraparte, también médico, es el famosísimo liberal mexicano Valentín Gómez Farías. Gómez Farías era médico también, compañero de escuela de Anastasio Bustamante, pero él, afiliado al Partido Liberal, será el autor de la primera gran reforma en nuestra patria y será pues un contrincante denodado, enemigo declarado de Anastasio Bustamante, siendo los dos médicos. Pero bueno, sigamos. Otro caso interesantísimo, médico, es precisamente el de el general presidente de la República, Miguel Barragán. Un presidente de esos casi desconocidos que gobernó México en lugar de Antonio López de Santana allá por 1836, Miguel Barragán, del cual hablamos también hace poco cuando nos referíamos a San Juan de Ulúa. Miguel Barragán falleció siendo presidente de la República. Es el primero de ellos que muere estando en el poder en Palacio Nacional. Muere allí mismo en Palacio Nacional. ¿De qué murió? Bueno, de una enfermedad que, confieso mi ignorancia, yo no sabía qué significaba porque los periódicos, cuando dieron la noticia del fallecimiento del presidente Miguel Barragán, informaron que había muerto de fiebre pútrida. Fiebre pútrida. Les confieso que mi ignorancia era grande, pero en esa misma conferencia de médicos, un par de muchachos, abogados que estaban ahí, por cierto, encontraron de inmediato en inteligencia artificial qué es la fiebre pútrida y nos dieron la noticia de que se trataba de fiebre tifoidea. Era la palabra que se utilizaba entonces, allá en 1836, para describir la tifoidea actual. Hoy, una tifoidea pues ya no mata a nadie, salvo que te descuides, ya hay medicina suficiente,
Pero en aquel tiempo, allá, a mediados del siglo XIX, la tifoidea o fiebre pútrida era mortal. Y esto pues será lo que lleve a la tumba al presidente Miguel Barragán. Otro caso más que todos conocemos es precisamente el de Antonio López de Santana. Miren, antes de ser presidente, durante su juventud, pues solo sabemos que tuvo las enfermedades de niño comunes y corrientes de aquella época. Las anginas que se le inflamaban constantemente, le dio por supuesto viruela, pero ya de alguna manera logró esquivarla. Y ya de mayor no tenemos mayor noticia, salvo un par de episodios. Primero, recuerden ustedes que en el año de 1838, en ese entonces no era presidente, ya había dejado de serlo, pero estaba refugiado en su hacienda por allá en Veracruz. Quiso defender a la patria cuando la invasión francesa de ese mismo año, de 1838, en la famosa Guerra de los Pasteles. Y Santana se acercó al puerto, intentó atacar a algún contingente de los franceses y recibió un cañonazo que le voló la pierna. Tuvieron que amputársela y pues va a permanecer siempre cojo. Y ya después, con el tiempo, bueno, primero tendrá una pierna de palo y después ya le harán las primeras piernas ortopédicas de nuestra historia para que lo utilizara el presidente de la República. Por cierto, esa pierna ortopédica la pueden ustedes ver y admirar en el Castillo de Chapultepec, nuestro actual Museo Nacional de Historia. Ahí está la pierna de Santana. Pero también en el año 1854, que hubo una epidemia de cólera más o menos fuerte en la Ciudad de México, al presidente Santana también le dio, claro, de manera un tanto cuanto leve, porque su médico, el doctor Manuel Carpio, este gran médico mexicano ignorado, que tiene nombre de calle ahí en la colonia Santa María, en la Ciudad de México, y que además fue poeta, el doctor Carpio lo atendió, lo cuidó, logró salir adelante de la cólera y finalmente pues no pasó a mayores. Santana va a morir mucho tiempo después de que dejó la presidencia, hasta 1873, y va a morir simplemente pues de vejez, de su edad, de los achaques propios de un hombre ya mucho mayor. Así que Antonio López de Santana padeció un leve episodio de cólera y sobre todo pues toda la vida anduvo rengueando con la pierna que había perdido, que por cierto tiene una historia muy peculiar. Todos sabemos que ya después, en 1842, cuando regresa a la presidencia de la República, había conservado en alguna cajita por ahí los huesos de su pierna que le habían amputado en Veracruz y la mandó sepultar con honores. Y claro, cuando cayó de la presidencia, allí en el Panteón de Santa Paula, el populacho, como se decía en aquel tiempo, asaltaron el panteón, abrieron la tumba donde se encontraba la pierna de Santana, la sacaron y cuentan que se las dieron a los perros para que anduvieran por ahí en las calles de la Ciudad de México paseando con los huesos de la pierna de Santana. Y claro, muchos años después, ya en 1873, cuando regresa a México, cuando va a morir en el centro de la ciudad, en la capital, su esposa, doña Dolores Tosta de Santana, ofreció recompensa a todas aquellas personas que pudieran ayudarla a recuperar la pierna de su marido, porque Santana tenía esa obsesión de recobrar sus huesos perdidos. Y fíjense, le llevaron 4 personas, 4 piernas diferentes. Claro, la viuda a todo el mundo le dio una compensación, pero finalmente ninguna de ellas era la pierna de Santana, porque acumuló 4 distintas. Era imposible saber cuál era la auténtica. Esto es pues lo que toca Antonio López de Santana. Maximiliano, que también fue nuestro gobernante, para irme rápidamente, Maximiliano sabemos también que se la pasó seriamente enfermo casi los 4 años en que estuvo en México. Desde que llegó a nuestro país, a partir de ese momento, quizá por la comida mexicana que tanto le gustaba,
le entró a la barbacoa y a las carnitas y a todo lo que ustedes se imaginan. Quizá también porque el agua para beber no era precisamente la más pura ni destilada, y seguramente pues su estómago no estaba acostumbrado a nuestras bebidas. El caso está que tendrá disentería, diarrea todo el tiempo. Van a pasar literalmente meses en que su propio médico dice que Maximiliano se la pasaba sentado en la vacinilla. Tenía diarrea constante. Mejoró un poco cuando sus médicos, austriacos por cierto, decidieron mejor recurrir a consulta a un médico mexicano, el más afamado de entonces, el médico más importante de nuestro país en aquel momento, que lo era el doctor Rafael Lucio. Y el doctor Lucio visitó a Maximiliano, logró detener la diarrea, logró combatir la disentería, pero finalmente, pues Maximiliano, ya en el año de 1867, cuando tiene que salir hacia Querétaro para librar la última batalla en la cual va a perder y finalmente terminará fusilado, quizás por las angustias, quizá igualmente por la insalubridad del agua y de los alimentos, quizá por lo que ustedes quieran, volvió a darle disentería allá durante el sitio de Querétaro y se la pasaba muy pero muy mal. Ahí su médico, el austríaco el doctor Samuel Bach, decidió para poder paliar, para poder calmar los dolores de estómago y de intestinos y sobre todo tratar de controlar el estado de angustia que permanentemente veía en Maximiliano, decidió suministrarle una droga, píldoras de opio. Comenzó a darle opio a Maximiliano, el cual por supuesto mejoró en el sentido de estar más tranquilo porque estaba literalmente bajo el efecto de una droga, de las píldoras de opio. De cualquier manera, bueno, lo fusilaron, pero llama la atención que ni siquiera había días en que podía levantarse ahí en su prisión, no asistió a su propio juicio, porque estaba postrado, víctima por una parte de la disentería y por otra, por el efecto calmante y relajante de las píldoras de opio. Así que Maximiliano como gobernante, pues sí la pasó bastante mal. Y repito, recurrió al doctor Rafael Lucio, quizás el médico más connotado y más relevante del México del siglo XIX. Mismo médico que también atendió, como lo hemos platicado en alguna ocasión, tanto al presidente Benito Juárez como a su esposa doña Margarita Maza. El mismo doctor Lucio fue quien diagnosticó y quien trató de dar los paliativos a la esposa del presidente Juárez, a doña Margarita, cuando diagnosticó ya en 1870, que la pobre señora tenía cáncer de estómago. No había manera en aquel tiempo de hacer ninguna operación, ni había, por supuesto, quimioterapias, ni radioterapias, ni nada, sino simplemente esperar pacientemente el momento de la muerte, quizá con las medidas paliativas del dolor, como precisamente las píldoras de opio. Así que el doctor Lucio pues se encargó de atender a doña Margarita Maza hasta su fallecimiento y luego después también atenderá en el momento de la muerte al propio presidente Juárez, que como ya sabemos y también aquí lo hemos comentado, el presidente Juárez va a morir de un infarto. Bueno, el infarto es quizás lo que va a provocar que los médicos lo maten, así como lo digo tal cual. Porque existe esa teoría que aplica en el caso de Juárez, que aplicó también en el caso de Abraham Lincoln, de que los médicos de personas importantes se aterrorizan de la enorme responsabilidad que adquieren al atender precisamente a todo un personaje. En el caso de Lincoln, cuando recibe aquel balazo de una pistola de un calibre mínimo más pequeño que el 22, estando en el teatro y que se le incrusta en la parte trasera del cráneo, pero no muere, y el médico que lo atiende
porque todo el mundo estaba mirando y exigiéndole que salvara la vida al presidente, decidió agrandar el agujerito, sacar la bala, y eso le va a provocar una terrible sangría al presidente Lincoln y va a morir desangrado. Casi lo mismo sucedió con el presidente Juárez, como ya lo sabemos, porque cuando estaba en pleno infarto, el doctor Lucio se dio cuenta que se trataba de un mal cardíaco, por supuesto provocado en buena medida por la obesidad del presidente Juárez, por su falta de ejercicio, y decidió recurrir a los consejos de un joven médico que había estudiado medicina en París, el famosísimo doctor Gabino Barreda, quien conocía perfectamente bien los avances científicos médicos franceses, en donde ya se sabía en la teoría que un infarto podía detenerse con un shock, con un choque fuerte. Allá ya tenían uso de electricidad, se podía utilizar, pero aquí en México aún no. ¿Cómo provocarle este golpe fuerte, este shock al presidente Juárez para sacarlo del infarto? Lo único que encontró el doctor Lucio y el doctor Barreda para poder hacer un efecto similar al choque eléctrico fue derramarle en el pecho al presidente Juárez una cubetada de agua hirviendo, que efectivamente el efecto, el choque, lo saca del infarto, pero el presidente Juárez morirá horas después, víctima de la terrible, dolorosísima quemada que le dieron en el pecho. Se le hizo una ámpula gigantesca y en medio de los dolores más atroces por la quemadura, va a morir el presidente Benito Juárez y no por el infarto. Curioso, ¿eh? Y terrible. Otro caso médico, también sumamente interesante, es el del presidente Manuel González. De él solamente diré algo. Sabemos que tenía un brazo amputado, el brazo derecho, un brazo que 2 veces tuvieron que atenderlo. La primera vez le cortaron desde el antebrazo y la segunda vez casi desde el hombro, porque recibió sendos cañonazos, primero en la famosa batalla del 2 de abril de 1867, cuando Porfirio Díaz conquista la ciudad de Puebla, ahí recibe un cañonazo su compadre Manuel González, y después en la famosa batalla de Tecuac, ya más adelante, en el año 1875, volvió a ser herido del mismo brazo y por eso es el Manco González, por la terrible suerte de que le tocaron 2 heridas en el mismo brazo. Pero amigas y amigos, no se vayan y en un momento más vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta ocasión, en el que estamos recordando y recorriendo así a grandes pasos las enfermedades de quienes nos gobernaron, los padecimientos médicos de salud de quienes desde hace 200 años han dirigido los destinos de nuestro país. Estamos culminando ya la parte del siglo XIX y déjenme decirles que quizás el presidente más sano que hemos tenido ha sido precisamente Porfirio Díaz. La edad avanzada no hizo mella en su salud, en su constitución física, y al contrario, todavía cuentan que andando los años, ya cuando tenía 70 y tantos de edad, todavía, y en público para que lo vieran sobre todo los inversionistas extranjeros, hacía ejercicios en barras asimétricas en un gimnasio que tenía en el castillo de Chapultepec para que vieran su fortaleza. De él sabemos muy poco en realidad también de cuestiones de salud. Alguna vez tuvo algún padecimiento que lo obligó a irse una temporada al lago de Chapala, a Jijic, a reposar, pero también sabemos que el padecimiento más doloroso que tuvo ocurrió precisamente en el año de 1911, al principio, cuando ya había estallado la revolución y se trató de un terrible, tremendo dolor de muelas, que se le infectaron los molares, le infectaron y se contagió y se contaminó el maxilar inferior, y el dolor debe haber sido atroz, y los dentistas mexicanos no atinaban a curarlo, por más que le extrajeron algún par de muelas. El maxilar estaba ya infectado y los dolores eran atroces.
Cuentan las crónicas, que esta será una de las razones por las cuales la familia de Porfirio Díaz, al ver el estado tan terrible, tan adolorido que tenía el presidente, es por lo que lo instaron también a renunciar, porque ya no podía más del dolor. Y sí, en efecto, don Porfirio Díaz va a renunciar al poder, saldrá de México, se irá a vivir al exilio a Europa, y fíjense qué curioso, lo primero que hace en cuanto llega a Europa, quizás todavía dolorido y con paliativos para tratar de bajarle la molestia y el dolor, va a ser ir a Suiza, a la ciudad de Interlaken, con un cirujano dentista que le recomendaron como el mejor del mundo en ese momento, para operarse, para que le acabara de sacar los molares infectados y sobre todo para que con la pericia de este dentista le limpiara, le raspara el maxilar y le quitara la infección. Porque en México no fue posible atenderlo. Y con esto, ya Porfirio Díaz, una vez que sanó, ya se va a dedicar a su vida de exiliado, en París, viviendo allí, pero va a visitar Egipto y las pirámides y va a regresar a morir ya de vejez en la ciudad Luz. Porfirio Díaz, el presidente quizás más sano, salvo estos padecimientos terribles de dolor de muelas. Y pasamos al siglo XX. Miren, otro dato curioso es que el presidente Francisco Ignacio Madero, del cual no tenemos mayor noticia de sus padecimientos médicos, en cambio, él sí practicó una variante de la medicina. Él fue un médico homeópata. Inclusive atendía a sus propios trabajadores cuando vivía allá en San Pedro de las Colonias, tanto en sus pequeñas empresas como en sus campos de agrícolas. Él atendía directamente a sus trabajadores, a los peones que trabajaban para él, suministrándoles los chochitos y todas las recetas médicas homeopáticas que él mismo preparaba para sus trabajadores. Así que don Francisco Madero era homeópata. Pero más adelante hablemos del caso del presidente Álvaro Obregón. No sabemos, por ejemplo, de don Venustiano Carranza si tuvo alguna enfermedad o no, lo ignoramos, o lo ignoro yo al menos, pero Álvaro Obregón, sí sabemos que en las famosísimas batallas de Celaya, ya en 1915, también de un cañonazo le volaron un brazo. Hemos tenido dos presidentes, como se dice, mancos, que les faltó una extremidad. Manuel González, que 2 veces fue herido del mismo brazo, como ya lo comenté, y Álvaro Obregón, que también lo perdió en batalla. Sin embargo, el caso de Álvaro Obregón, aunque salvó la vida y no sabemos más de sus achaques, sí es notorio la manera como engordó. Era un hombre sumamente obeso. Y el día que lo asesinan, allá en el restaurante La Bombilla, en el mes de julio de 1928, cuando los médicos realizan la autopsia, nada más para cerciorarse de la causa de la muerte, que fueron evidentemente los balazos de León Toral, bueno, la primera sorpresa fue encontrar 13 balas incrustadas o 13 trayectorias de bala. La pistola de León Toral, que era de 8 tiros, pues evidentemente no fue la única que disparó en contra del presidente electo Álvaro Obregón. Pero bueno, ese es el caso de la muerte. Lo que me interesa destacar es que los médicos legistas, precisamente al realizar este procedimiento de autopsia, cuando abrieron el corazón de Álvaro Obregón, encontraron que tenía las arterias obstruidas en grado mayúsculo. La obesidad misma. Quizás hubiera durado muy poco tiempo con vida antes de que le diera un infarto, ya siendo presidente de la República, y lo más seguro es que hubiese fallecido al cabo de pocos meses, porque alarmadísimos los médicos se dieron cuenta de que Álvaro Obregón en realidad ya estaba de alguna manera sentenciado por el estado tan deteriorado que tenía de sus arterias tapadas de colesterol que no tardarían mucho tiempo
en provocarle un infarto. Este fue el caso de Álvaro Obregón. Otro presidente también que estuvo seriamente enfermo, aún antes de tomar la posesión de la presidencia de la República, fue Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles ganó la elección presidencial en el año en 1924, en julio, tomaría posesión hasta el día 1 de diciembre, pero aprovechó ese lapso entre que ganó y entre que va a rendir la protesta constitucional para viajar a Alemania. Todo el mundo pensaba que era un viaje de placer, que quería entrevistarse seguramente con personajes de aquel país, pero no, fue al médico a que lo operaran porque tenía quistes en las vértebras cervicales. Debe haber padecido unos dolores de cuello espeluznantes, con malformaciones óseas en las propias vértebras, según me explicaron, con alguna cuestión de discal en las vértebras, también aquí en el mero cuello, y se va a operar allá en Alemania. En Alemania va a operarse Plutarco Elías Calles para regresar ya sano y ocupar la presidencia de la República. Un caso terrible, ¿eh? No sabemos mucho de las enfermedades que haya padecido, por ejemplo, Pascual Ortiz Rubio. Sabemos que le dieron un balazo, eso sí, tuvo un atentado siendo presidente de la República, pero nada más. No sabemos tampoco de las enfermedades que haya podido padecer Abelardo Rodríguez. No sabemos tampoco nada, fíjense qué curioso, de las enfermedades que pudo haber sufrido durante el tiempo que fue presidente de la República el general Lázaro Cárdenas. Tampoco sabemos mucho. Pero en cambio sí sabemos de las enfermedades, una fundamentalmente, que en varios episodios durante su mandato lo postraron en cama. Me refiero a los infartos, por lo menos 2 durante su gobierno, que padeció el presidente Manuel Ávila Camacho. También un hombre muy obeso. Y como en aquel tiempo pues no se acostumbraba a tener los cuidados dietéticos y de ejercicio que hoy se recomienda para evitar precisamente estos males cardíacos que se deben, según me explicaron, a la obstrucción de las arterias, pues Ávila Camacho, un tanto cuanto descuidado, un tanto cuanto sin mayor consideración a su propio cuerpo, siendo presidente de la República en 2 ocasiones diferentes, por el dolor terrible que le dio en el pecho, diagnosticado como infarto, por cierto, ya atendido por el mayor cardiólogo mexicano de toda la historia, el famosísimo doctor Ignacio Chávez, pues Ávila Camacho en 2 ocasiones tuvo que guardar cama bastantes semanas siendo presidente de la República porque tenía infarto, padecía de infarto. Manuel Ávila Camacho. Luego tampoco sabemos ya nada, porque así es la discreción en estos casos, de las enfermedades que pudieron padecer los presidentes Miguel Alemán. Desconocemos por completo su estado de salud. Tampoco sabemos nada de las enfermedades que tuviera o que sufriera en el momento en que gobernaba México el presidente Adolfo Ruiz Cortines. No sabemos absolutamente nada. Y eso es peculiar porque ya para ese momento, en el apogeo del sistema político mexicano, ya del PRI, pues la secrecía presidencial era absoluta y se guardaba un sigilo total y completo en torno de lo que sucedía dentro de la casa presidencial. No había manera de enterarse absolutamente de nada. Sin embargo, para el siguiente presidente, Adolfo López Mateos, fue material y humanamente imposible ocultar sus padecimientos. Tenía uno que finalmente lo llevará a la tumba tiempo después de que dejara la presidencia, los famosos aneurismas cerebrales.
formaciones que se hacen dentro del cráneo, en el cerebro, y que provocan y le provocaban unos terribles dolores de cabeza a Adolfo López Mateos, que lo obligaban, según cuentan sus allegados, y particularmente Humberto Romero, su secretario particular, lo obligaban literalmente a encerrarse en alguna habitación, ya fuera en su casa en San Jerónimo, o bien en Palacio Nacional, o bien en Los Pinos, encerrarse, literalmente encerrarse en un cuarto oscuro, porque no soportaba la luz, para tratar de paliar así el dolor de cabeza, y comiendo, literalmente comiendo puños de aspirinas, que era el único remedio que se entonces utilizaba para combatir la cefalia, los dolores de cabeza. Cuentan que el propio López Mateos adivinaba cuando venía el dolor, porque veía destellos, veía luces, y sabía que le iba a llegar esta migraña terrible, y entonces ya, donde quiera que andaba, tenían dispuesto siempre ya un cuartito que podía oscurecerse, para que ahí se refugiara el presidente López Mateos en esas 2 o 3 horas en las que le duraba el ataque de la migraña terrible que padecía. El siguiente presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, que también era un hombre que controlaba toda la información, sin embargo, fue imposible literalmente evitar que todo el mundo se enterara, porque hasta una foto circuló de él postrado en la cama del hospital militar, con un parche tapándole el ojo derecho, porque tuvo un desprendimiento de retina que lo obligó a hospitalizarse, a que lo intervinieran quirúrgicamente para reparar el ojo derecho, del cual, repito, se le había desprendido la retina. Fue toda una noticia, porque era la primera vez que se podía ver, ahora sí, literalmente, a un presidente de la República encamado en un hospital después de haber sido objeto de una intervención quirúrgica delicada realizada por algún oftalmólogo militar seguramente de alta capacidad, porque quedó bien, lograron restablecerle la visión del ojo derecho, pero imagínense ustedes el que se haya filtrado y los periódicos hayan dado a conocer la fotografía del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que aparece ahí en el anuncio que he colocado, postrado, acostado en la cama del hospital militar con el parche en el ojo. Es el primer caso, repito, de un presidente de la República del cual se ve claramente que está en un hospital. Es el primer caso, porque fue imposible evitarlo. Algún fotógrafo logró tener acceso, entró y tomó esta fotografía que se divulgó. Ahí está, en el anuncio de este programa lo pueden ustedes ver. No sabemos nada, pero nada, del estado de salud del presidente Luis Echeverría. No sabemos nada del estado de salud del presidente José López Portillo. Si acaso, algún tipo de malestar que él mismo narra cuando le da gripa o alguna cosa así. Nuevamente había vuelto el hermetismo y el control absoluto sobre la vida privada del presidente de la República. Tampoco sabemos nada del estado de salud cuando fue presidente de la República del presidente Miguel de la Madrid. Repito, había un control casi absoluto. Y en cambio, aunque se mantenía ese férreo control de la información, por las razones históricas que estaba viviendo el país en ese momento, sí pudimos enterarnos que al siguiente presidente, Carlos Salinas de Gortari, hubo necesidad de intervenirlo quirúrgicamente de emergencia, de apendicitis, para extirparle el apéndice, precisamente en la mañana del día 1 de enero de 1994,
cuando simultáneamente, allá en Chiapas, se iniciaba el levantamiento armado que encabezó el subcomandante Marcos con el Frente de Liberación Chapaneco, que se organizó el Frente Zapatista de Liberación Nacional, y el presidente de la República tuvo que ser hospitalizado de emergencia en el hospital militar. Obviamente fue sedado y al menos 1 hora, 2 horas estuvo dormido mientras iniciaba la guerra en Chiapas, porque Carlos Salinas de Gortari era operado en ese momento para extirparle el apéndice. Así que aquí sí, todo México se enteró de lo que estaba sucediendo. No quedó de otra más que saberlo. Simple y sencillamente pues se corrió la noticia y todo el mundo se enteró. Del siguiente presidente de la República, de Ernesto Zedillo Ponce de León, también sabemos en realidad muy poco, porque tampoco padeció muchas cosas, pero él sí fue más franco, al menos sí hablaba de sus frecuentes catarritos, como él los mencionaba, le daba gripa seguramente seguido, como a todos nos da, y expuesto a las giras de trabajo, a todo tipo de clima, pues evidentemente el presidente Zedillo padeció de catarro, de gripa, y que en alguna ocasión jugando al tenis se luxó la rodilla y tuvo que ser entablillado también por los médicos ortopedistas del hospital militar. Así que Ernesto Zedillo pues padeció lo normal, afortunadamente no tuvo ninguna otra complicación, jamás lo operaron de nada, pero sí se luxó una rodilla. En cambio, y eso sí fue un escándalo seguramente por cuestión política, el que sí estuvo 4 horas sedado para que lo operaran también en el hospital militar fue el presidente Vicente Fox, cuya foto también circuló. También la pueden ver un poquito disimulada en el anuncio de este programa. Está también postrado, y la foto original, que no la pongo por respeto porque es una persona todavía viva, pero ahí está la foto cubierta por una jeringa. Fue operado también de manera delicada de una hernia discal en la zona lumbar, en la espalda, en la parte baja de la espalda. Tenía una hernia, debe haber sido sumamente doloroso, tanto que no quedó más remedio que operarlo, y como era una operación complicada, dilató 4 horas el estado de sedación del presidente Vicente Fox, y claro, se armó toda una algarabía en los medios de comunicación, sobre todo la oposición. ¿Quién gobierna esas 4 horas? ¿Cómo es posible? Bueno, ya después vendrá otra oportunidad de hacer lo mismo, pero ahora por la oposición gobernando y ya nadie se va a quejar. Pero Vicente Fox sí avisó y se dejó fotografiar en el hospital militar que lo habían operado y que había estado 4 horas bajo efecto de la anestesia, y después siguió convaleciente todavía 2 o 3 semanas más, atendiendo todo desde su oficina en la residencia de Los Pinos, sin poder moverse mucho por la operación, repito, tan delicada de la hernia discal en la zona lumbar que padeció. También por su parte, el presidente Felipe Calderón tuvo un par de percances, no sabemos mayor cosa de su salud, a pesar de que durante su tiempo se vivió aquella epidemia del virus H1B1, que era una gripa terrible, se acordarán ustedes. No le dio eso, pero sí tuvo 2 percances. Uno, jugando futbolito, ahí en Los Pinos, tuvo también una luxación de rodilla. Y la otra, andando en bicicleta, se cayó y se fracturó el brazo, así que anduvo enyesado durante una temporada. Fueron pues 2 accidentes que lo ocasionaron la necesidad de atención ortopédica. Igualmente fue atendido, por supuesto, en el Hospital Central Militar, que es donde, a partir por lo menos que sabemos de Gustavo Díaz Ordaz, se han atendido los presidentes de México, en el Hospital Central Militar, que eso sí, hay que reconocerlo, es de una altísima calidad médica, eso es indudable. Más adelante también, en el mismo Hospital Militar, en 2 ocasiones diferentes,
fue operado, intervenido quirúrgicamente el presidente Enrique Peña Nieto. A Peña Nieto lo operaron primero de una cirugía para removerle un nódulo en la tiroides y más adelante volvió a ser operado un par de años después para extirparle, para extraerle la vesícula biliar, porque seguramente también le dolía terriblemente. Así que Enrique Peña Nieto en 2 ocasiones fue operado, fue intervenido, también, repito, en el propio hospital militar. Allí atendieron a Enrique Peña Nieto. Y el último presidente, el más reciente, porque de la presidenta actual no hemos tenido noticia alguna de problemas de salud, afortunadamente, pero Andrés Manuel López Obrador sí. Primero sabemos que ya había sido víctima de un infarto años antes de que fuera presidente de la República. Tuvo un problema cardíaco, un infarto, pero también sabemos que ya siendo presidente, ya siendo titular del Poder Ejecutivo, en 2 ocasiones distintas, en 2 ocasiones, tuvo COVID. Esta terrible enfermedad, epidemia que azotó al mundo entero y que se cebó particularmente en México, pues el presidente de la República, por más que se decía que era inmune por su fuerza moral y que espantaba a los virus con estampitas, pues él mismo 2 veces quedó contagiado del COVID. Así que esto es, amigas y amigos, lo que sabemos. Como ven ustedes, muy breve. Bastó un programa nada más para poder hacer un recorrido. Rápido sí, pero es porque es la información que tenemos disponible acerca de la salud de los presidentes de la República, de quienes nos han gobernado, porque incluimos también a Maximiliano, que sí sabemos afortunadamente un poco más. Pero en realidad, pues son secretos de Estado, diría yo, así los calificaría, la salud de los presidentes, y sin embargo no quería yo dejar de platicarles a todos ustedes este tema que me parece interesantísimo, porque sí entraña una cuestión de seguridad nacional, ¿eh? Sí es una cuestión prioritaria para el gobierno mexicano mantener controlada la información sobre la salud de quienes nos gobiernan. Cuando ya es evidente que no puede ocultarse, bueno, pues hay que darlo a conocer. Pero cuestiones mínimas, cuestiones de salud cotidiana, quizás todas las han padecido, pero ninguna ha trascendido ni nos hemos enterado, inclusive hasta nuestros días. Esto fue, amigas y amigos, un recorrido rapidísimo por la salud presidencial, la salud de quienes nos han gobernado, tema que me pareció francamente interesante y que ameritaría que alguien que sepa más de medicina que yo, por supuesto, cualquiera, pero cualquier médico sabe más que yo, pudiera escribir un relato que en otras naciones inclusive se han escrito libros, no voy a decir en cuál, y se llama Aquellos enfermos que nos gobernaron. Bueno, hay libros en otros países, en Estados Unidos particularmente, donde los presidentes pues sí han sufrido quizás las mismas afecciones que los mexicanos, pero no lo ocultan. Y en cambio en nuestro México, repito, pensemos que por seguridad, o por discreción, o por confidencialidad, o por secrecía, pues no nos hemos enterado de mucho más que lo que hemos platicado aquí. Amigas y amigos, primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Pásela muy bien y hasta la vista.